Contrato de inversión y su arbitraje internacional. ¿Qué hace el arbitraje? Es un procedimiento por el cual las partes de un contrato optan por un procedimiento privado de solución de controversias en lugar de acudir a los tribunales, que es un pacto arbitral. Es un negocio jurídico por el cual las partes se obligan conforme a una cláusula compromisoria de arbitraje. Esto implica la renuncia de las partes y hacer valer sus pretensiones ante los jueces y se pueden también puede consistir en un procedimiento con una cláusula compromisoria. Luego sabemos que cuando es internacional el arbitraje, pues cuando las partes tienen su domicilio o residencia en diferentes estados o tienen nexos significativos con un ordenamiento jurídico extranjero. El arbitraje internacional está regulado por convenios, tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales. Seguimos con los acuerdos de protección de inversión extranjera y de arbitraje internacional. Los acuerdos de promoción o de protección de inversión extranjera también son llamados solución de controversias. Los inversionistas o estados se dan entre los inversores internacionales y los estados y están orientados y establecidos de unas condiciones más favorables en la inversión o en la situación que puedan afectarlas, tanto en los acuerdos como se constituyen en los mecanismos bilaterales propios a definir en las reglas jurídicas o establecimiento de las condiciones bajo las cuales los nacimientos de los estados que suscriben en un acuerdo se pueden desarrollar las inversiones y también las empresas celebrar un contrato de estado o en su sede. Luego seguimos con los antecedentes y la doctrina de Calvo en Latinoamérica es creada por un jurista que se llama Carlos Calvo, según el cual el extranjero podía expresar y tener mejor tratamiento ni diferencias a los propios nacionales. Los extranjeros debían someter la jurisdicción local y evidenciar que las pretensiones estaban siendo resultado de dicha diplomacia dentro del país. La doctrina de Calvo no fue totalmente un agrado para las empresas o los sistemas económicos dentro de ese país, el cual fueron un procedimiento que le permite un acceso directo a los métodos de solución de conflicto en arbitraje internacional. Dentro de tales instrumentos e instancias se destacan la Convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias, arbitraje extranjeras, también conocidas como el Convenio de Nueva York en 1958 y la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. También se dan los frutos de la convención que se dio un convenio donde se arreglaron las diferentes relaciones e inversiones entre los estados y nacionalidades. También en 1965 en Washington, donde se da la inversión extranjera en los países en desarrollo y de allí se lleva a un arreglo en diferentes relaciones sobre el CIADI. También está encargado de administrar los arbitrajes bajo la convención que sea una aceptación de competencia el CIADI para abrigar o en caso que se pueda renunciar unilateralmente a la misma. Hola, ¿qué tal? Hoy venimos a hablarles acerca de algunos centros internacionales de arbitramiento. Uno de estos es el CIADI, conocido como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Este tiene sede en Washington, D.C. Otro centro internacional es la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. Esta opera permanentemente, por decir así, con sede en La Haya. Se conoce su abreviación es la CPA. Ahora bien, hay otros centros de arbitraje que también cumplen, por decir así, con la misma función. Y por ejemplo, uno de estos es el Tribunal de Arbitraje de Cámara de Comercio Internacional. Otra cosa que podemos decir es que todos estos centros internacionales, como su palabra lo dice, son centros internacionales de arbitraje que de una u otra forma cumplen la misma función. ¿Qué pasa con estos? Ahora, hay un inconveniente y es que muchos dicen
que como estos son internacionales y de una u otra forma arreglan diferencias entre personas naturales y personas que defienden intereses, ya sea más bien colectivos, como de pronto una demanda de una persona particular a un Estado, estos de una u otra forma se inclinan hacia el privado. Ahora, estos trámites de arbitraje demoran entre 6 meses y una de sus, por decir así, de sus relevancias es que las personas que se enfrenten a ellos deben cubrir los gastos de dicho arbitramiento. Esto es algo bastante costoso. Las reglas ahora de los centros internacionales de arbitramiento permiten que si hay alguna irregularidad o alguna cláusula que se incumpla, estipulada esta en sus cláusulas, deben anularse el laudo arbitral. Muchas gracias, mi nombre es Álvaro Uribe Selchar. Un abrazo. Hola, mi nombre es Bexy de la Rosa y en esta ocasión les vengo a hablar sobre el reenvío. Bueno, la definición que encontramos sobre el reenvío es que esta es una situación jurídica surgida entre varios países en donde sus jueces se encuentran en una situación de determinar cuál derecho debe aplicarse de varios posibles frente a un caso de su competencia que éste tenga pues factor internacional. Junto con el exequatur, este constituye un caso de extraterritorialidad de la ley. La remisión o el reenvío a otro juez puede basarse en razones de conveniencia para las partes o una consideración que indique que la acción de otro de los jueces involucrados por la conexión es más pertinente. Los posibles problemas involucrados que encontramos es determinar si cuando una regla de derecho internacional privado de un país se refiere a derecho de otro país, debe aplicarse el derecho sustancial de ese país o las normas de derecho internacional privado. Decidir si el principio de favorabilidad de las partes determina la competencia de otro juez diferente al del foro. Y verificar si por cuestiones de procedibilidad es más conveniente acudir a otra de las jurisdicciones posibles. En los supuestos del reenvío encontramos como primero la diversidad de las normas de conflicto, la consulta. Encontramos también en el reenvío conflictos negativos y conflictos positivos. En el conflicto positivo encontramos que cuando las dos legislaciones se atribuyen competencias para regir el caso, y en el negativo cuando ninguna de las dos legislaciones lo regula. También encontramos dos tipos de reenvío. Encontramos el reenvío de primer grado o de retorno y el reenvío de segundo grado. En el de primer grado encontramos que el juez del foro remite a un juez extranjero y la ley de ese juez extranjero devuelve al juez del foro y éste acepta el reenvío aplicando su propia ley. Las consideraciones que encontramos en el reenvío de primer grado nos conduce al juez del foro a aplicar su propia ley interna y esta es una de sus ventajas prácticas porque los jueces aplican mejor sus leyes que las extranjeras. En el reenvío de segundo grado encontramos que cuando la remisión de la ley extranjera se hace no a la ley del juez que conoce pues el asunto, sino a la ley de un tercer estado. La regla del conflicto de la legislación extranjera declara aplicable la ley de un estado distinto a la del juez, es decir, un tercer estado. Los argumentos que encontramos en contra del reenvío son: A. La regla del conflicto de leyes es la regla de conflicto de foro y no la regla de conflicto extranjera. B. Es contrario a la soberanía y al principio de la independencia de los estados. C. Puede dar lugar a los de protección de derecho. El primer juez envía a un segundo, a un tercero y a los demás jueces. Y declara inaceptables las razones para que los jueces que un legislador extranjero marque unas normas de conducta. En la justificación del reenvío encontramos que la aplicación de la ley extranjera se hace porque se estima que el interés privado será más justamente reglado atendiendo a sus características por la ley interna extranjera. Muy buenas a todos, soy Hugo Ramos, estudiante de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta y en estos momentos les estaré hablando sobre los puntos de conexión en materia de internacional privado. Dentro del derecho internacional privado encontramos normas jurídicas de estructura diversa. El punto de conexión es el concepto que en la consecuencia jurídica de la norma de conflicto
elige y determina el derecho aplicable al supuesto contemplado en su tipo legal. Los puntos de conexión típicos son la nacionalidad, el domicilio, residencia habitual, lugar de prestación de servicios, el lugar de celebración de un acto jurídico, el lugar de ejecución o cumplimiento de este, el lugar de situación de los bienes, lugar de comisión o perpetración de un delito, lugar de tramitación del proceso, etc. Hay muchos otros, pero estos son los principales. Los puntos de conexión personales contemplan las cualidades abstractas del hombre, por ejemplo, la nacionalidad, el domicilio, la residencia, pertenencia a un país por medio de la prestación de servicios, etc. Dentro de los puntos de conexión reales, estos se refieren a objetos como inmuebles, su situación, lugar de la matrícula de esta, etc. Ahora, los puntos de conexión conductistas enfocan sucesos como, por ejemplo, el lugar de la celebración o del cumplimiento de un contrato, puerto de salida o de destino, acuerdo de partes referentes al derecho aplicable. Según la estructura del punto o carácter de la conexión, desde este punto de vista pueden ser no acumulativos y acumulativos. Los no acumulativos, a su vez, se desprenden en simples y condicionales. Simples es el conducto de conexión simple, consiste en que se aplica desde el principio una sola ley a determinado aspecto, por ejemplo, a derechos reales sobre muebles con situación permanente, el derecho de su situación. Los condicionales a su vez se dividen en subsidiarios y alternativos. Los subsidiarios consisten en la norma indirecta, emplea un solo punto de contacto pero acude a un segundo ulterior en caso de que el primer punto de conexión fracase. El punto de conexión alternativo consiste en que la norma indirecta ofrece varios puntos de contacto, entre los cuales la elección debe llevarse a cabo o según la voluntad libre de las partes o en virtud de un hecho determinado cualquiera, por regla general, a favor de aquel derecho que más beneficioso sea para ciertos aspectos. Por ejemplo, el derecho más favorable a la validez de un contrato celebrado entre ausentes. Los acumulativos, esto puede ser a su vez iguales o desiguales. Los iguales consisten en que la misma cuestión es sometida a distintos derechos que la resuelven, cada uno con independencia del otro. Solo el acuerdo entre todos los derechos aplicables permite llegar a una solución positiva. Así, por ejemplo, resulta la adopción solo válida si lo es tanto según el derecho domiciliario del adoptante como del adoptado. Y los desiguales es el punto de conexión desigual en la que consiste en aplicar a una cuestión un solo derecho, que puede resultar completado o disminuido por otro derecho, que funciona como límite mínimo o máximo. La nacionalidad, esta es una figura como punto de conexión en materia de forma testamentaria en personas visibles, siendo punto de conexión alternativo, corresponde la elección a la autonomía del Estado. Pero el principio del domicilio es superior al de nacionalidad en América y en países anglosajones, menos en Europa. La nacionalidad es antifuncional para el derecho internacional privado. El domicilio, como punto de conexión principal en tratados internacionales, la clasificación del concepto de domicilio se hace conforme a lo contemplado en el Código Civil colombiano. La residencia, como punto de conexión subsidiario condicional, en defecto de un domicilio se aplica la ley de residencia. Algunos tratados, como el de Montevideo en América del Sur, la desconocen, pero no se justifica aplicar inmediatamente en alguna controversia la ley residencial, a no ser que intervenga el orden público. Otro de estos puntos es el lugar de perpetración del acto ilícito. Según los tratados, se rigen por la ley del lugar en donde se produjo el hecho lícito o ilícito. Los hechos serán justificables por las autoridades del Estado donde se produjeron los efectos. Si tiene efecto en varios estados, todos tienen derecho a juzgarlo, pero prevalecerá el estado en el cual se captura al delincuente. Si está en otro estado, prevalece la del que tiene la prioridad en el pedido de extradición. El lugar es todas partes donde el ilícito tenga efecto. Ahora, lo conectado se relaciona no solo con el país del derecho, sino con un determinado lugar de él. El domicilio lo lleva a un derecho regional
la nacionalidad no es regional. Luego hay que calificar el caso según los conceptos y atribuirles respeto, que consiste en darle igual tratamiento que el que le daría en el país al que hemos adjudicado. Muchas gracias.